El enunciado nos dice: debemos hallar el área de los cuadrados inscritos y circunscritos en una circunferencia de radio 56,52. Y me dicen que a pi, sabemos que es un número llamado irracional, tiene infinitas cifras decimales, sin periodo de repetición. Me dicen que tome de valor 3,14. Lo primero vamos a intentar entender el enunciado, es decir, vamos a ver qué es eso de un cuadrado inscrito en una circunferencia. Vamos a suponer que esta es la circunferencia y se denomina cuadrado inscrito cuando está dentro de la circunferencia y sus vértices son 4 puntos de la circunferencia. Yo voy a hacer el dibujo a mano, pero de forma aproximada. Suponiendo que esto es un cuadrado, se denomina cuadrado inscrito. Está dentro de la circunferencia y los 4 vértices son puntos de la circunferencia. Me dicen que el radio es 56,52. Yo voy a dibujar uno de los radios que me interesa, el que va desde el centro de la circunferencia, que es el centro del cuadrado, hasta ese punto. Ese radio mide 56,52 unidades. Debemos hallar el área del cuadrado. ¿Formas de hacerlo? Ya os adelanto que hay varias. Por ejemplo, si yo quiero hallar el área de un cuadrado, todos sabemos que la fórmula es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Es decir, este es uno de los 4 lados del cuadrado. Como se trata de un cuadrado, los 4 lados son iguales, pero no conocemos el lado. Razonamiento sencillo. Vamos a localizar un triángulo que sea rectángulo. Evidentemente, si yo uno el centro con el punto medio de ese lado, yo puedo asegurar que ese ángulo es de 90 grados, por lo tanto, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Repito, en general, los problemas de geometría se pueden hacer de distintas formas. Yo voy a utilizar este método. Alguien puede pensar que podríamos tomar este triángulo y efectivamente, en el caso del cuadrado, ese triángulo va a ser rectángulo, pero yo voy a tomar ese. Si yo tomo este triangulito, es muy fácil entender el siguiente detalle. Esta línea es la diagonal o una de las 2 diagonales de ese cuadrado. Como este ángulo mide 90 grados, pues lógicamente ese angulito tiene que medir 45. Es decir, nosotros sabemos que ese ángulo mide 45 grados. Como entre los 3 ángulos del triángulo tienen que medir 180 y este mide 90, 180 menos 90 daría 90. Entre este ángulo y este ángulo miden 90 grados. Si este mide 45, este también mide 45. Es decir, debemos darnos cuenta que este triángulo que hemos tomado, que es rectángulo, tiene sus 2 catetos iguales. Si a este cateto lo llamo A, este cateto mide lo mismo, lado A, triángulo isósceles, porque esos 2 ángulos miden 45 grados cada uno de ellos, triángulo en el que los 2 catetos son iguales. A partir de tener ese dato, 2 catetos iguales, si aplico Pitágoras, vamos a poder hallar el valor de A. Y al final vamos a ver que conociendo el valor de A, de forma inmediata vamos a hallar el lado. Aplicamos Pitágoras en ese triangulito. Hipotenusa, que es el radio elevado al cuadrado, 56,52 elevado al cuadrado, va a ser igual cateto cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Nos vamos a la calculadora. 56,52 lo elevamos al cuadrado, valor aproximado 3194,5, y sabemos que a cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado. 2 que pasa dividiendo. Voy a efectuar la operación.
Si divido este numerito entre 2, obtenemos 1597,3, aunque la calculadora después de la derecha de la coma sale un 2, como el siguiente es un 5, ponemos un 3, igual a elevado al cuadrado. Raíz cuadrada en los dos miembros y la raíz cuadrada. Anula la raíz cuadrada de esa expresión, valor 39,9, perdón, vamos a poner 40 porque en la calculadora obtenemos concretamente ese numerito. Ese 9, como la cifra siguiente es mayor que 5, se transforma en 0, pondríamos 40. Repetimos, si aproximamos a las unidades, debemos tomar como medida, en este caso 40. De toda raíz sale un valor positivo y otro negativo. Como se trata de un lado de un triángulo, nos quedamos con el valor positivo. Hemos llegado a la conclusión de que A mide 40 y es evidente que el lado del cuadrado es el doble de A. Luego, el lado de ese cuadrado va a medir 80 unidades. Conocido el lado, el área es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado elevado al cuadrado. Luego, valor del área, 1600 unidades cuadradas. Vamos con el segundo de los casos. Nos dicen que debemos hallar el área del cuadrado circunscrito en una circunferencia. Vamos a suponer, repito, lo voy a hacer a mano, pero la pretensión no es hacer un dibujo perfecto. Mi única pretensión es que entendáis el significado de las cosas. ¿A qué llamamos cuadrado circunscrito? Sencillo. Yo voy a dibujar el siguiente cuadrado, que toque a la circunferencia en un punto. Que toque a la circunferencia en un punto, ahí tiene que tocar en un punto, y ahí tiene que tocar en un punto. Es decir, este cuadrado que se forma y que deja dentro la circunferencia, dicha circunferencia toca el cuadrado en un solo punto. Se dice que ese cuadrado es circunscrito a la circunferencia. O también podría decir que la circunferencia está o es inscrita al cuadrado. Me dicen que el radio mide 56,52. Yo voy a tomar en este caso este radio. Valor del radio conocido, 56,52. Debemos hallar el área de dicho cuadrado. Siempre el mismo rollo. Vamos a localizar un triángulo rectángulo. Y detalle sencillo, mirad. Yo sé que esto mide 56,52. Alguien puede pensar, ¿y por qué no he tomado, por ejemplo, este radio? Pues sencillo, prefiero dibujar este porque ese puntito es de la circunferencia y del cuadrado. He preferido tomar este radio porque ese punto es de la circunferencia y del cuadrado. Y de esta forma es muy sencillo entender lo siguiente. El área de este cuadrado evidentemente es lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado, pero es un caso muy sencillito que no requiere formar triángulo. Mirad, si tomáis este radio, es muy fácil entender que este sería otro radio. Por lo tanto, esa zona ondulada, que es otro radio, va a medir 56,52. Luego, con este razonamiento, es muy fácil entender que el lado de este cuadrado va a ser la suma de esos dos radios. Es decir, el lado de este cuadrado mide lo mismo que el diámetro de la circunferencia. El lado va a ser la suma de los dos radios, o lo que es lo mismo, el radio multiplicado por 2, 113,04 unidades. Tenemos el lado del cuadrado, el área es lado cuadrado, 113,04. Nos vamos a la calculadora, 113,04. Lo elevamos al cuadrado,
12.778 unidades cuadradas va a ser el área de ese cuadrado. Resumen al contenido del vídeo, siempre lo mismo. Lo primero debemos entender qué es un cuadrado inscrito y qué es un cuadrado circunscrito. Cuando decimos que una figura es inscrita es que está dentro. Cuando decimos que una figura es circunscrita, está fuera. Con pequeños detalles. Tiene que estar dentro y los vértices tienen que estar en esa circunferencia. Segundo razonamiento. Casi siempre, mediante triángulos rectángulos, vamos a poder resolver el problema. Pero, en el segundo de los casos, repito, no hagamos las cosas por inercia. Si me están dando el radio de esa circunferencia que está inscrita en el cuadrado, no hay que buscar triángulos porque el diámetro de esa circunferencia es fácil entender que coincide con el lado. Hallamos el diámetro, que es la suma del radio más el radio o 2 veces el radio. Conocido el lado, aplicamos la fórmula, ejercicio resuelto.